Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Nuevamente me presento, mi nombre es Andrés Rodríguez y estamos en el día de hoy retomando el último ciclo ya de webinares de este maravilloso proyecto que tiene como alias Enamórate del César. Esta será la semana en la cual haremos los últimos cuatro webinares enfocados principalmente en todos los temas relacionados con contenidos digitales. eh, Más que todo con la línea del emprendimiento como tal. Eh, el día de hoy, pues, de antemano pido pronto disculpas por los hechos acontecidos la semana pasada, ya que no pude, pues, realizar los webinars en el tiempo estipulado. La idea era hacer la semana pasada, pero desafortunadamente me surgieron otras cuestiones de fuerza mayor que, pues, me impidieron realizarlos en su momento. De igual manera, aquí tenemos pues la información, tenemos pues todas las ganas y lo principal es que se logren capacitar un poco sobre las temáticas que rondan la creación de empresas con base tecnológica y enfocadas a contenidos digitales en nuestro país. Es una charla un poco más práctica, no voy a ahondar mucho en temas legales o en temas financieros o en temas como tal de estructura empresarial, sino que más allá es poner de pronto en contexto a las personas sobre un poco qué es lo que verdaderamente deben tener si planean como tal comenzar este tipo de emprendimiento. Dentro de las otras charlas estaremos allá ahondando en temas como consejos, cadenas de producción, métodos de financiación, convocatorias y demás. Pero la idea de esta es que aquellas personas que tengan como tal una idea de emprendimiento tecnológico, de pronto que ya cuenten con algunos clientes o alguna cuestión y quieran formalizarse, pues puedan hacerlo dentro del marco legal colombiano y ojalá este webinar como tal sea de pronto ese primer pie de apoyo pues para comenzar todo el tema legal. Entonces el webinar del día de hoy se titula Herramientas tecnológicas y aspectos legales a tener en cuenta para emprender en la industria de contenidos digitales. Eh, Antes de comenzar todo eso, creo que lo importante es fijar las cuatro palabras claves que tenemos acá, o frases, herramientas tecnológicas, aspectos legales, emprendimiento y contenidos digitales. Creo que es importante de pronto definir esos cuatro términos, porque esos términos pueden abarcar diferentes líneas, diferentes ramas, e incluso esos términos pueden significar cosas diferentes dependiendo del contexto. De definir de pronto esa primera línea base en la terminología o en el alcance que la presentación va a tener, considero que es bastante prudente. Esta presentación es un poco más, como le digo yo, un poco más ladrilluda, o sea, más concisa y más técnica un poquito, porque hay reglamentaciones colombianas pues ya especificadas, hay reglamentaciones en contenidos digitales ya especificadas, hay una estructura que uno debe seguir legalmente en Colombia pues para formalizar de manera correcta una empresa. Entonces son cosas que uno no puede de una u otra manera saltarse y ahí donde las palabras de pronto, no de pronto, donde las palabras toman un valor mucho más importante y un valor mucho más sólido a la hora de poder pues proceder. Entonces sí toca poner más palabras de lo normal, toca tratar de no distraer un poco la vista con cuestiones, animaciones y demás, sino tratar verdaderamente de inducir esto. Bueno, lo positivo es que esto queda grabado y la idea es que ustedes puedan revisarlo como ustedes quieran, pero sí habrá bastante texto, habrá bastantes letras, pero la idea como tal es tratar de llevarlo a un contexto práctico. Entonces definamos pues los dos primeros términos de nuestra charla. ¿A qué hace referencia el término herramientas tecnológicas y a qué hace referencia el término aspectos legales dentro del alcance de esta presentación, de este webinar? Entonces, de herramientas tecnológicas yo quiero dar unas salvedades que no voy a ponerme a hablar de nada relacionado con software de emprendimiento ni nada de eso, simplemente lo relacionado con la perspectiva empresarial, o sea, lo mínimo que yo debo tener en cuenta antes de formar una empresa en Colombia, lo mínimo que yo debo tener en cuenta a nivel digital para poder constituirme como un emprendimiento de base tecnológica o un emprendimiento enfocado a lo digital. Les quiero que tengamos eso en cuenta, no son herramientas como que aquí tienes el software tal para que hagas aquí cosas, no, no voy a estar recomendando softwares, voy a estar comentando las herramientas que son pertinentes tener para comenzar a emprender de manera, digamos que más aterrizada.
se podría decir desde cierta perspectiva. ¿Vale? El otro término que tenemos pendiente es el término de aspectos legales, que nuevamente no voy a ponerme a leer leyes, ni a citar artículos, ni nada de eso, porque no es la idea de esta charla, sino que es hacer un abrebocas para que las personas tengan en cuenta qué tipos de documentos, términos o buenas prácticas son buenas a tener dentro del mundo de los contenidos digitales. Ya, de pronto si os constituye una empresa, qué tipo de documentos van a agregar valor o van a curarme salud de pronto un poquito. No andaré en el documento, no andaré en las legalidades, pero sí en el contexto, en el nombre del tipo de documento, de pronto en la aplicabilidad, para que ustedes consideren y tengan de pronto un checklist por aparte y digan, no, me interesa de pronto tener esto, no me interesa tener esto, y que ustedes tengan una formación un poco más general de lo que podría llegar a ser. Eh, la idea como tal también es, también por parte de ustedes y los que están viendo ahora mismo el webinar, como también aquellos que lleguen a tener dudas, es que referencien las preguntas, de pronto que se comuniquen con personas aliadas a ustedes, más cercanas, para que los ayuden a resolverlo, o en su caso pueden contactarnos directamente a nosotros dentro de lo que es el marco de este proyecto, pues para poder apoyar en la medida de lo posible. Y ahora entremos al tema eh, interesante, por decirlo de cierta manera. Y definamos también el alcance de la palabra emprender y de la palabra contenidos digitales. Que recuerden que estas herramientas tecnológicas y estos aspectos legales nos estamos enfocando en una línea de emprendimiento específica. Y la línea de emprendimiento específica es contenidos digitales. Contenidos digitales nuevamente tiene un marco muy grande como palabra, pero lo vamos a acotar en lo que es la legalidad colombiana y lo que dictamina el ministerio. Y la palabra emprender, pues quiero como poner en contexto de lo que se podría significar. Muchas veces en varias charlas me he dado cuenta de que uno pregunta, ¿qué es emprender? Y las personas salen con 10 15 definiciones diferentes que no son erróneas, pero que de pronto abarcan muchas otras cosas y que de pronto la palabra ideal no sería emprender, puede ser cualquier otra. Pero en este caso, según la RAE, como para irnos directamente a lo, como a lo formal, se dice que es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra en dificultad o peligro. ¿Por qué escogí esta frase sobre otras? Es porque literalmente emprendimiento tiene un toque de dificultad y de peligro. Cuando uno emprende algo normalmente en esta línea de contenidos digitales, en efecto tú estás apostando a una industria que, como les comentaba en webinarios anteriores, está en un proceso muy interesante de maduración, que es una etapa bastante atractiva para comenzar, pero que aún hay muchas formalidades, legalidades y estructuras por parte tanto financieras como por partes legales, como por parte de políticas de gobierno, que aún no logran encerrar por completo el marco del término de contenidos digitales. Entonces, emprender en una línea que no está del todo regulada y que encierra ciertas incertidumbres constituye algo que se puede denominar un peligro, porque cuando tú te enfrentas a ese peligro, a esa zona gris, a esa cuestión que no está regulada, muy posiblemente tomes una mala decisión y termine por afectar tu negocio o tu rentabilidad. O por el contrario, logres tú como tal presentar algo que se vuelva un estándar y que el país de una u otra manera lo considere como algo positivo y logren apropiarlo pues, para emitir leyes o cualquier tipo de cosas que puedan apoyar el proceso. Y la otra es contenidos digitales. Como les dije, voy a enmarcarlo 100%, como esto es una charla de emprendimiento de contenidos digitales en Colombia y para Colombia, según lo que dice el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones. Y es que comprende toda actividad creativa que contiene información digitalizada que responde las necesidades de los diferentes sectores económicos. Y se dan cuenta, básicamente, según Mintic, contenidos digitales le abarca absolutamente a cualquier tipo de empresa en Colombia. Tú puedes ofrecerle como tal un servicio y en efecto es así. Los contenidos digitales son transversales. Más adelante en la presentación veremos las diferentes líneas que el gobierno estipula como contenidos digitales, pero de pronto a los que ya pues han trabajado en empresas de videojuegos o los que han investigado un poco, se dan cuenta que los videojuegos o los ebooks o los libros o las animaciones digitales o la creación de personajes y demás es un tema transversal, o sea, no tiene que ser específicamente nada más de la industria de animación digital. Ustedes ven empresas serias, multinacionales que utilizan asistentes virtuales, eso es contenidos digitales. Ustedes ven grandes corporaciones como por ejemplo Microsoft, que creó una dependencia completa de videojuegos que te maneja contenidos digitales.
y esos contenidos digitales enmarcan mucho de su formación empresarial. Y así, cualquier cantidad de ejemplos que ustedes quieran ver donde los contenidos digitales en efecto eh, trascienden toda la temática de las industrias y se vuelven como algo transversal a todo. Entonces, comencemos con los aspectos legales. Eh, ¿Cómo abordamos esta parte de manera más práctica? Bueno, yo en Colombia, no, yo en Colombia. En Colombia, si uno quiere constituir una empresa o se generar un emprendimiento, recuerden que la definición de emprendimiento es comenzar una obra, un negocio específicamente, donde nos vamos a enmarcar. Porque uno puede emprender sin ser un negocio, pero en este caso, lo que estamos buscando es fomentar la creación de las empresas, obviamente empresas que tengan ya, yo fomento y de mi parte propongo y le digo a la gente que emprenda y que generen una formalización empresarial cuando ya verdaderamente hay algo que se deba formalizar. Pero sin tener nada, sin tener clientes, sin tener una visión, como lo comentaba anteriormente, de pronto formalizar una empresa es más una carga que un apoyo. Entonces, en Colombia hay dos cosas principales que uno debe tener básicamente para poder constituir una empresa. Y a pesar que suenan genéricas, yo enumeré varias de las cosas que representa tener estos dos eh, elementos, porque la gente omite la importancia y la relevancia que esto puede tener tanto en el corto como en el mediano como en el largo plazo. Les daré unos ejemplos. Por ejemplo, en Colombia tú solo necesitas tener registro mercantil y registro único tributario. En- Normalmente con estos dos documentos ya es posible que tú te constituyas como una empresa, ya que tú puedas facturar, que puedas contratar, que puedas emplear, eso es otra historia, pero por lo pronto con estos dos ítems ya es posible que tú logres constituir una empresa dentro del territorio colombiano. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le llamo esto que estos son aspectos legales y no aspectos de emprendimiento? Porque es que, y disculpa por favor si escuchan algo de ruido de fondo, hoy los vecinos están particularmente eh, ruidosos. Pero dale, es que pasa, el registro mercantil, cuando tú lo vas a constituir, te hacen una serie de preguntas que la gente las toma de manera muy coloquial, muy como que crear una empresa es fácil. Tú llegas, firmas, pones una dirección, un teléfono, chao. Eso soluciona, eso tiene, eso logra tener pues un proceso y eso ya. Crear empresa es fácil, es rápido y es barato. Y sí, la respuesta es que crear una empresa es fácil, rápido y barato, teóricamente hablando, pero he visto varios casos de emprendimientos de contenidos digitales en la ciudad de Barranquilla que tomaron en su momento la manera chévere, como se le puede decir aquí en términos de la costa, de crear una empresa y colocaron la dirección de la mamá, el teléfono de él, un correo que crearon en Gmail y debido a la forma en la que constituyeron su empresa, le llegaron ciertas notificaciones por parte o de la Cámara de Comercio o de la DIAN o notificaciones de llamadas sobre algo. Y esas notificaciones ellos formalmente nunca las recibieron porque no revisaban ese correo, porque ese teléfono de pronto el muchacho se le perdió la SIM card y nunca la actualizó o lo que sea. Y eso comenzó a constituir durante el tiempo una, como una irresponsabilidad por parte del empresario en nunca dar respuesta a los llamados, bien sea de la DIAN, de la Cámara de Comercio, de cualquier otra entidad gubernamental, a tal punto que 2 años después de estar constituidos, le llegaron notificaciones formales ya mucho más pesadas, con cuestiones jurídicas, con incumplimientos y con demás cosas, donde ellos decían, pero ven acá, a mí nunca me informaron esto. Y cuando pusieron ver, las notificaciones habían sido enviadas a los correos, a las direcciones y a las cuestiones que ellos colocaron de manera genérica. La mamá le cogió el documento, no le dio importancia, se le olvidó entregárselo porque era la dirección de la casa de la mamá. Y cuando quiso ver, pues todo eso se le volvió un problema y eso se constituyó en un problema legal para la empresa, que corregirlo le costó tiempo, dedicación, estrés y dinero. Entonces, cuando uno formaliza o quiere formalizar una empresa, el, estos eh, ítems que están enumerados al lado del subtítulo de registro mercantil tienen algo muy importante. Lo primero es la razón social. La gente dice, puedo colocar cualquier nombre, sí, cualquier nombre funciona, pero traten de que el nombre que ustedes utilicen sea acorde de pronto a su industria, sea fácil de recordar por su público objetivo, sea fácil de escribir, que el día que ustedes lo logren, ¿cómo se dice eso? Deletrear, sea fácil para la gente recordar. En nuestro caso es muy chistoso porque Blazing Soft no es una palabra fácil de deletrear. No todo el mundo le entiende cuando yo digo, por ejemplo, el correo contact@blazingsoft.com.
Y a pesar que yo digo eso, pues la gente dice, perdón, Blazing, ¿qué? Tienes que deletrearlo, se demora. Entonces, de pronto, cuando uno tiene una empresa con un enfoque nacional o muy local, utilizar este tipo de combinaciones o cuestiones puede producir como tal que otras empresas o otras asociaciones o incluso los mismos asistentes de uno, cuando escriban las cuestiones para escribirlos en cuestiones legales, notificaciones, se coman una letra, lo pronuncien mal, etcétera, y eso lo que va a repercutir es en problemas legales porque si no, mire, estamos notificándole al correo, por ejemplo, contact@blazing sin la G de gato soft.com. Yo, pero eso nunca me llegó, pero ya comenzaron un pleito jurídico, mejor dicho, o sea, se puede dar para muchísimas cosas y ha sucedido. Créanme que ha sucedido. No solo pues a nosotros, sino en varios emprendimientos que conozco, que por no tener un nombre de pronto fácil de recordar o un dominio fácil de recordar, generan al corto plazo, desde el corto plazo ya problemas como tal en la notificación de las diferentes cuestiones legales. La segunda dice aquí el representante legal la gente dice, no, yo fundo la empresa, pues yo soy el representante legal, yo la represento y todo eso. Pero las implicaciones que tiene un representante legal en la empresa son bastante importantes. Un representante legal es básicamente la cara jurídica de una empresa. Una empresa, como ustedes bien saben, es simplemente papel, números, cuentas y plata, de una u otra manera. Pero cuando la empresa tiene un problema, qué pena la huella de fondo. Pero cuando una empresa tiene un problema, y que normalmente todas las cosas suceden cuando un día tiene problema y sale todo, si la estructura funciona o no. Cuando una empresa tiene un problema, a la persona que se van a referir no va a ser a la empresa, se van a referir es al representante legal, a la cara jurídica, a la persona en carne y hueso que tomó la responsabilidad de representar a la empresa y es básicamente la persona que tiene en su espalda la carga de si la empresa a nivel jurídico le va bien o le va mal. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes con su representante legal, tengan en cuenta eso. Si son ustedes mismos, ustedes van a tener que cargar con toda la responsabilidad jurídica que eso implica. Como les comenté lo de la dirección oficial, traten por favor de que la dirección siempre sea una dirección que ustedes constantemente tengan acceso a ella, que de una u otra manera puedan, si se le envían a alguien, esa persona siempre esté pendiente de enviar las notificaciones. No tomen esto como algo generalmente entregado, no, una dirección cualquiera, y está mi mamá siempre me entrega las cosas, o esa es la dirección de mi hermano. Traten verdaderamente de analizar que esa dirección oficial tenga una forma fácil de siempre estar chequeada, lo mismo su teléfono, ¿ya? Y en caso que usted llegue a cambiar de domicilio o de teléfono, no se les olvide actualizar esa información. Cuesta, creo que son 26.000 pesos, dependiendo de la Cámara de Comercio, pero créanme que los valen para evitarse problemas en el corto, mediano y largo plazo. Lo mismo el correo electrónico, como les comentaba, utilizaban un correo electrónico @gmail, cualquier cosa que escribían y se les olvidaba revisar ese correo. Traten de que sea un correo electrónico que verdaderamente ustedes siempre estén revisando. Se dan cuenta los aspectos legales que les estoy nombrando son bastante obvios, pero la gente llega a hacer omisiones de ese tipo de cosas que suenan simples, suenan triviales, pero verdaderamente tienen un peso importante. Aquí ya comenzamos ya con otro este que es un poco más de más peso legal, como un acta de constitución, que es básicamente un documento en el cual tú, con tus socios o tú de manera individual, generas como tal la formalidad de que vas a crear una empresa en territorio colombiano. Eso tiene un acta, eso tiene una estructura, que las mismas las cámaras de comercio incluso tienen ya formatos de eso. Si ustedes quieren pedirlos, no tienen un abogado que los ayude, que los asesore. Las cámaras de comercio de por sí ofrecen un servicio de acompañamiento que muchas veces no tiene costo para que las personas que quieren constituir nuevas empresas. Entonces tengan en cuenta que con tanta constitución es algo muy importante de tener. Los estatutos de la sociedad, que básicamente las reglas cómo se va a regir tu empresa, ¿cierto? La composición accionaria, en caso de que como tal sean ustedes y otros socios. El tipo de empresa, que básicamente si es limitada, si es sociedad anónima simplificada, lo que sea, ustedes tienen que tener eso en cuenta. Esa es una investigación que cada quien debe hacer por su parte y ver qué tipo como de ventaja o desventajas trae cada una. Normalmente, como estamos hablando de empresas de contenidos digitales, normalmente las empresas de contenidos digitales son SAS o SAS, Sociedad Anónima Simplificadas. Entonces, es como la más común y más tarde les explicaré de pronto cómo, por qué. Y el alcance y responsabilidad del representante legal y los accionistas. ¿Por qué hago esta mención también? Porque hay casos, como les digo, he visto casos de manera muy cercana, porque nosotros somos parte de cuando estaba muy activo el clúster de innovación de aquí del Departamento del Atlántico. Estuvimos actuando,
actuando de manera muy activa, en viendo las empresas que iban creciendo, que iban comenzando, las que se iban cerrando, emprendimientos como tal digitales que querían surgir y acababan. Y en muchos de los casos era la falta de claridad, porque hacían un acuerdo, no, listo, somos tres personas, nos partimos entre tres y todo el mundo va feliz, pero nadie se tomó el trabajo de como tal de hacer un documento, de asesorarse un poco, de ir a una cámara de comercio, de pronto que le ayudaran a tener como un documento formato para esto y fijar las responsabilidades que tenía el representante legal y los accionistas. Y eso produjo problemas grandes de entrada, al cual cuando han pasado 2, 3 meses en las empresas de haberse constituido y estaban los socios peleando y peleando salidas y peleando capital y peleando un montón de cosas, empresas que literalmente no tienen ningún valor en ese momento porque no hayan creado absolutamente nada. Y estaban los mismos accionistas peleando que no me gustó cómo trabajábamos juntos, entonces literalmente uno se va, otro se queda. Y este tipo de cosas, muchachos y muchachas, pasa mucho más de lo que ustedes creen. Y por eso siempre en la cuestión legal, en la creación de una empresa, es clave que de entrada ustedes traten de definir, no traten de definir, que definan y ojalá en un documento que quede firmado y notariado cuáles son las responsabilidades de quien representa a la empresa y de las personas que de una u otra manera se van a beneficiar. Y van a compartir gastos, van a compartir utilidades, van a compartir pérdidas de una empresa en caso pues que lleguen a emprender. Entonces, ese es un ejemplo clave y ese es un consejo importante pues que le doy a cada uno de ustedes. Recuerden que durante la transmisión, ustedes en cualquier momento pueden hacerme preguntas, el chat está habilitado. Para que en caso que tengan alguna duda específica, pues apoyarlos con eso. De igual manera, les agradezco que que si hay dudas, las dudas no sean como que Andrés, mándame un ejemplo macro de un estatuto empresarial. Yo diría, no lleguemos hasta allá. Les puedo decir, vayan a la Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio, cada ciudad tiene su propio estatuto, tienen sus reglas, sus normas y apoyan de manera muy cercana a los empresarios. Eso es como para tener en cuenta. Listo. Pasemos ahora al segundo eh, documento clave pues, para poder tener una empresa aquí en Colombia, y ese se llama el Registro Único Tributario o RUT. Muy posiblemente que muchos de ustedes, si alguna vez han laborado, bien sea como prestación de servicio, bien sea como empleados, en las empresas que hayan laborado, donde sean que hayan ido, les pida la empresa, no, necesito que me traigas tu RUT, te vayas a la DIAN, saques tu RUT, porque el RUT básicamente es el que te habilita a ti legalmente pues, para poder generar ingresos como persona natural. Es lo mismo para las empresas. Una empresa tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Una empresa tiene que de una u otra manera reportarse frente a la central de impuestos del país, en este caso es la DIAN, y como tal, el documento que certifica que la empresa existe, que tiene todo en regla, obviamente en lo que uno estipule que es la regla, porque la DIAN es simplemente un ente que te da unas directrices y unos lineamientos, pero tú al final escoges qué haces y qué no haces, y eso es responsabilidad tuya y de tus aliados. Pues ese es el documento que básicamente me constituye a mí legalmente frente al país de que mi empresa en efecto cumple las regulaciones colombianas pues para poder tributar, para poder facturar y pues para poder generar ingresos dentro del país. Entonces, hay unos temitas claves en el RUT que de por sí, si ya ustedes hicieron su trabajo y la tarea bien hecha en el registro mercantil, cuando vayan a sacar su RUT, pues simplemente tienen que tener en cuenta son los puntos que les voy a mencionar, porque el resto ya lo llenan con la Cámara de Comercio. Y es primero que todo la clasificación de actividad principal, secundaria y otras actividades. Cuando uno genera una empresa en Colombia, hay unas cuestiones que se llaman los códigos SIUS. Y los códigos SIUS o los SIU son aquellos códigos que la legalidad colombiana tiene para determinar, por ejemplo, una actividad económica. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra actividad principal es la 6201, que hace referencia directamente a todo lo que es el desarrollo de software. Em, Colombia está comenzando, como les comentaba, a reglamentar mejor la parte de contenidos digitales, sacar códigos más relacionados con este tipo de cuestiones y demás, pero en general todavía falta madurarlas un poco. Entonces, muchas de las empresas de contenidos digitales utilizan el código 6201 como su actividad principal, ya que la creación de software casi que abarca cualquier cosa relacionada con contenidos digitales. Una animación puede terminar siendo software, un videojuego puede terminar siendo software, y tú puedes de una u otra manera encapsular dentro de la palabra software casi que todos los tipos de contenidos digitales, a excepción de la parte audiovisual y de la parte cinematográfica, que ellos sí tienen como unos códigos bien específicos dentro del SIU. Entonces, es importante que ustedes sepan cuáles son las actividades o los códigos que ustedes van a trabajar. Normalmente, su empresa no debería ser o generar ingresos con nada diferente a lo que estas cuatro actividades que ustedes dictaminen
digan, por ejemplo, si tú dices que yo, por decir cualquier cosa, mi empresa va a hacer animaciones, va a hacer videojuegos, va a hacer series digitales y va a hacer películas, son esas cuatro cosas, pero si yo tengo que uno de mis ingresos principales, de una u otra manera, es la venta de consolas de videojuegos en una tienda física, este componente que tenemos acá externo, que a pesar que de una u otra manera toca la línea de videojuegos, es diferente en la manera en que se comporta a nivel tributario, a nivel fiscal, a nivel de desarrollo, porque tú estás vendiendo un bien. O sea, que aquí si te das cuenta estás vendiendo servicios, películas, videojuegos, animaciones y lo que sea, son servicios, pero aquí tú estás vendiendo bienes. ¿Ya? Y la forma en que esas dos cosas se comportan es diferente. Digamos, cuando tú llegas a pasar tu declaración o cualquier cosa, y van a ver, no, pero es que tu ingreso principal de la empresa X, estamos pues fundando, fue venta de, de consolas y de videojuegos a nivel físico, pero ellos no tienen ninguna de esas actividades reportadas como ventas de bienes dentro de su actividad, y eso puede constituirles a ustedes un problema. Entonces traten de cuando ustedes funden su empresa o tengan su empresa para crearla, tener clasificadas de pronto las cuatro actividades principales que ustedes saben que pueden ahondar pues para poder pues tributar, es decir, para poder cobrar, facturar y demás, y poder reportar eso a la DIAN. Es posible que, digamos, tú puedas vender una consola, no pasa nada, de pronto tuviste una cuestión, puedes hacer una venta, ya con sus contadores y con sus abogados se asesorarán un poco mejor, pero como eso constituye un ingreso muy bajo con respecto a sus otros ingresos principales, en este caso se pueden hacer ciertas excepciones, pero como les digo, y eso son ahondar en temas empresariales pues mucho más amplios, mucho más complejos, y no quiero llegar hasta allá. Aquí básicamente el mensaje de esta primera parte es, sepan bien sus cuatro actividades principales para poder trabajar. Y recuerden, ¿eh? Una actividad principal, que es la que en teoría debería generar mayores ingresos en su empresa, una secundaria, que se debería hacer la segunda, y otras dos actividades que les permite el gobierno tener para generar otro tipo de ingresos. ¿Vale? Responsabilidades de la sociedad, que básicamente si ustedes están obligados a pagar IVA o están exentos o son esto o aquello, eso como les digo hay que asesorarse también un poquito, ir a la DIAN, preguntar qué es eso, mira mi empresa es esta. Cuando yo fundé Blazing Soft en su momento, yo fui a la DIAN y yo le pregunté, ven acá, yo quiero hacer esto y esto. Y muy amablemente el asesor de la DIAN me dijo, bueno, tus responsabilidades tienen que ser esta y esta al menos, eres una empresa ABC, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se puede, hay mecanismos, hay maneras de hacerlo, pero hay que sacarle el tiempo, hay que sacarle la dedicación y hay que ponerse de una u otra manera en la tonalidad de querer aprender y pues querer compartir esto. ¿Compartirlo con quién? Con las personas externas, pues para asesorarnos de manera correcta. Y la otra son obligaciones aduaneras. Y yo puse en paréntesis acá, si aplica, y ojalá que sí. Pues cuando tienes obligaciones aduaneras quiere decir que tú estás creando una empresa que está buscando exportar e importar, bien sean bienes o servicios. Ojalá sean servicios. Entonces, si están buscando crear una empresa de activos digitales en Colombia, les recomiendo mucho que tengan en cuenta parte de obligaciones aduaneras dentro del registro único tributario y traten de inscribirse de manera inicial como importadores y exportadores. Y les cuento pues una anécdota. Nosotros la primera vez que exportamos servicios al exterior, no teníamos y queríamos cobrar, nos dimos cuenta de que nosotros no teníamos esas obligaciones registradas. Y nos tomó un tiempo largo poder hablar con nuestro cliente, la persona tenía que hacer enviarnos un dinero por fuera, tuvimos problemas con eso, mejor dicho, hasta que logramos hacer toda la cuestión, poner todo en orden y poder volvernos una empresa que oficialmente pudiera importar y exportar servicios. Entonces, si ustedes pueden hacerlo de entrada, dejar todo eso listo, excelente. Sería ideal. Por eso, ojalá que siempre quieran aplicarlo a que su emprendimiento de contenidos digitales no solo se quede en Colombia, sino que trate de una u otra manera de salir al exterior. Desde el año 2017, a diferencia cuando nosotros fundamos Blazing en el 2011, en el año 2017 se constituyó algo que se llama la ventanilla única empresarial. Eso ha sido una colaboración de la mano de las cámaras de comercio y el gobierno y la DIAN y muchas otras entidades gubernamentales con el fin de facilitar el proceso de creación de empresas y créanme, lo facilitaron bastante. Entonces sí les recomiendo mucho a aquellas personas que estén interesadas, echen una pasadita y tienen el link pues para que puedan contar un poquito más sobre eso. Pero palabras más, palabras menos les piden esto, sino que tienen todo centralizado de una manera que todo es más fácil de llenar, de diligenciar y de crear la empresa pues mucho más rápido en comparación con antes, pero sí vale mucho la pena. Ahora, como les comentaba, el segundo tema que son las herramientas digitales, de las que voy a hablar, vuelvo y les repito, no voy a decirles que el mejor software para producción es este. Si van a hacer animaciones, utilicen
mejor la suite de Echo utilicen Blender porque 3D Max es muy costoso. No debe decir nada de eso. No, que para incidencias tengan un buen manejador, utilicen un Jira, un Burjini, un Trello, lo que sea. No, o sea, no voy a utilizar esas herramientas digitales porque esas son cuestiones de producción y de trabajo, que eso ya posteriormente, en los webinars que quedan, en los tres que vienen, hay un tema específico que se habla de eso, sino que las herramientas digitales que les quiero hablar son las cuestiones que hoy en día en Colombia están básicamente que exigiendo para poder tener una empresa. Entonces, a nivel práctico, herramientas digitales que yo tengo que tener en mi empresa implementadas, o si no, verdaderamente va a tener problemas, facturación electrónica. Pues Andrés, ¿eso no es una herramienta digital? Claro que es una herramienta digital. La facturación electrónica, bien lo dice, es electrónica, no existe un medio físico. Tienes que tener ciertas componentes, ciertos usuarios, ciertas contraseñas, ciertos servicios para que tú puedas facturar electrónicamente, generar tu resolución de facturación y muchas otras cosas. Entonces, hoy en día ya la facturación electrónica en Colombia es obligatoria. Hay dos formas de abordarla. Tú puedes hacerlo con una entidad que pues, le pagas y te ayuda con todo eso, o la DIAN como tal también te da una posibilidad de que tú puedas facturar electrónicamente sin ningún tipo de costo. Para aquellas empresas que estén comenzando, pues que no tengan un presupuesto, pues se tiene esa opción. Pero facturación electrónica hoy en día es una herramienta digital que todas las empresas deben tener, y más si ustedes quieren comenzar a constituir un emprendimiento de contenidos digitales. Es normalmente tú terminas pagando, recibiendo son ingresos por PayPal, en el caso que quieras exportar por PayPal, por Payoneer, por transferencias internacionales, etcétera. Y si ni siquiera tienes como tal, ni siquiera puedes facturarles a ellos electrónicamente, ¿cómo tú vas a registrar después ese ingreso en Colombia? No puedes. La otra es contar con una cuenta bancaria que tenga un portal empresarial web y en aplicaciones móviles. ¿Ya? Porque de nada te sirve tener a ti una cuenta bancaria que sea al estilo antiguo, con un tronco de talonario bien grande, una chequera, y si el día que quieras poner un peso, mueve un peso, te toque ir al banco, hacer 3 horas de fila, bla, 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 bla. Eso es mucho tiempo. Y las empresas que son digitales y que son de contenidos digitales normalmente se mueven muy rápido. Dura por el sentido que tú compras y vendes servicios de manera inmediata. Ya. O en caso que sean a contratos, la gente tiene que tener plataformas empresariales o plataformas bancarias que te permitan un fácil manejo y transferencia de dinero. Entonces tú tienes que pagarle a un proveedor, hacer la compra de un servidor de Amazon, contratar un software como tal, pagar un servicio, comprar una licencia de Adobe, lo que sea. Imagínate tú que tengas que ir al banco, sacar la plata del banco, después tengas que ir a ir una persona que te haga la transferencia, no, que Adobe no recibe los pagos. Siempre vas a necesitar de una u otra manera un botón de PC, una tarjeta de crédito, un acceso a una plataforma de pagos, una pasarela de pagos, perdón, y eso lo puedes tener si tienes una cuenta bancaria propiamente de tu empresa con estos servicios. Gente, traten de no utilizar nunca su cuenta empresarial, su cuenta personal para hacer pagos empresariales. Ya se lo digo por experiencia propia. Muchas veces a veces pues, hemos tenido dificultades con acceder al banco X, entonces me tocó poner mi cuenta bancaria, después toca después hablar con el contador y toca hacer un montón de cosas para decir, ok, en efecto sí, una compra en la empresa. Entonces, eso son complicaciones tontas. Traten de que si tienen una empresa y quieren formalizarse, utilicen siempre los métodos o los medios de pago siempre direccionados con su razón social. ¿Vale? Eso pues por un lado. Obviamente para ustedes poner pues facturación electrónica tienen que tener un usuario en la DIAN formalizado, registrado con todo en orden, donde ustedes van a hacer sus declaraciones de retenciones en la fuente, declaraciones de IVA, lo que sea. Necesitan tener esa herramienta digital. Necesitan ser parte de ese sistema digital de la DIAN. Lo mismo pasa con las cámaras de comercio. Cámaras de comercio hoy en día ya prestan muchos de sus servicios de manera digital. Una vez más de que puedes ir a la sede física y resolver, si en efecto puedes hacerlo, pero es altamente recomendado que ustedes puedan gestionar cualquier tipo de temas de presencialidad por medios virtuales. Y ya las cámaras de comercio, muchas de ellas, al menos las de las que conozco, ya brindan todo tipo de servicios de manera digital. Creando un usuario, incluso uno de esos pagos es un pago anual, que entre menos facturas, pues es más barato, es bastante económico, certificados ilimitados, acceso, puedes registrar el registro único de componentes, va a hacer un montón de cosas que son terminologías que no quiero, como les digo una vez más, ahondar en esta charla, pero que ustedes como empresarios que quieren comenzar a ser o emprendedores, les va a facilitar mucho, pero mucho la vida. Les recordemos también eso. Y obviamente no hay empresa digital que exista si sus servicios no existen en el Internet. Entonces, tener una plataforma web responsive con información de contacto, obviamente, pues para que cualquier persona que quiera acceder a sus servicios sepa dónde contactarlos. Y obviamente explicando y presentando todos los tipos de servicios que ustedes pues ofrecen dentro de su emprendimiento. Esto es como yo les comento, es como desde mi perspectiva práctica.
las cuestiones que nosotros consideramos desde Blazing que se deben tener como mínimo en cuenta para tú comenzar un emprendimiento de contenidos digitales. Entonces, obviamente aquí también, vuelvo y les repito, en la página, la ventanilla única empresarial, hay más información, de pronto no específicamente algunos de estos temas, pero transversalmente se tocan varios de ellos, a la parte bancaria y muchas otras cosas, que les recomiendo a todos aquellos que estén interesados, pues entren como tal a revisar. Sigamos. Bueno, ahora ya pues con toda esa cuestión eh, entendida, pongamos entendidas entre comillas, porque ajá, es una información que se les está brindando. Y una vez más les recuerdo que posteriormente a los webinares estaremos haciendo la carga de todos estos videos en nuestro canal de YouTube. Estos videos serán de acceso 100% gratuito permanentemente. Y la idea es que siempre ustedes puedan verificar cualquier tipo de tema que ustedes consideren que quieren reforzar. ¿Vale? Entonces, ahora yo les comentaba al principio de la charla sobre las líneas de contenidos, no, sobre los contenidos digitales de Mintic. Que ya Mintic tiene como tal una estructura. Lo que ellos denominan hoy por hoy contenidos digitales, tienen unas iniciativas, tienen muchas otras cosas, y eso hablaremos en nuestra próxima charla, de métodos de financiación, cuestiones gubernamentales, apoyos y demás, para que tú puedas comenzar tu emprendimiento con apoyo económico por parte del Estado, de otras entidades. Pero en este caso, Mintic, y por eso cito la URL de abajo, esto fue tomado directamente del ministerio, porque así debe ser. ¿Ya? Si uno quiere hablar de contenidos digitales en Colombia, pues tiene que irse directamente a los que estipulan qué quiere decir contenidos digitales en Colombia, ese es el Ministerio de Telecomunicaciones. Y dice que pues las principales subsectores de los contenidos digitales en Colombia se dividen en cinco: videojuegos, animación digital, aplicaciones móviles, audiovisuales y transmedia, ebooks o libros electrónicos. Dependiendo del subsector que ustedes quieran trabajar, hay muchas cosas que pueden cambiar. Como les comentaba, el sector audiovisual, específicamente el sector cinematográfico, tiene unas directrices muy específicas, unos códigos muy específicos y unos beneficios muy buenos para la línea de cinematografía. Todas las personas que quieren hacer cine y televisión, es una cuestión que explica muy bien para eso. Entonces, estas son las cinco líneas claves que el ministerio considera como contenidos digitales. Entonces, la idea es que si ustedes quieren hacer un emprendimiento sobre estas líneas, estamos en el camino correcto. ¿Vale? Entonces, ojalá su empresa tenga un foco, ¿sí? Un foco de estos cinco y las otras sean actividades complementarias. De igual manera, traten de revisar esto en los códigos SIUS y demás. Ahí está el link de la página del ministerio para que ustedes puedan contar un poco más de esta información. Esto simplemente lo doy como de manera informativa. Ahora, formalizarse en Colombia. ¿Cierto? Aquí tenemos que el ministerio tiene una línea de contenidos digitales, aquí tenemos que pues, tener todo esto, pero yo en mis charlas pasadas, si ustedes recuerdan o pues las han visto por nuestros canales de YouTube, yo mencionaba mucho el tema de que formalizar una empresa en Colombia tiene que ser una decisión bien tomada, porque uno tiene que asumir muchísimas cosas hoy en día dentro de esta industria cuando quiere formalizar. Entonces es muy recomendable tener de una u otra manera un planteamiento de negocios muy claro si yo quiero formalizar mi empresa, porque formalizar implica un trabajo administrativo, trabajo financiero, un desgaste como tal, como persona, como socios o como aliados, para poder mantener toda la documentación que el país nos pide tener en orden, para mantener reportado todo lo que el país pide que reportemos, además de estar haciendo nuestro trabajo, además de estar animando, modelando, haciendo videojuegos, haciendo testing, hablando con clientes y demás, además de todo eso, que igual te toca seguirlo haciendo con la misma capacidad, si no te quedas atrás, tienes que sumarle toda la carga administrativa, financiera y tributaria, y legal implica tener una empresa, ¿ya? Entonces, tomar esa decisión tiene que ser una decisión tomada con cabeza fría, informados y con una u otra manera un nivel de expectativa sobre lo que nuestro negocio quiere o puede llegar a ser. Pero obviamente formalizarse sí tiene sus ventajas. Los fondos de financiamiento que uno puede levantar para capital semilla, capital no reembolsable o plata que básicamente te prestan o te regalan en algunos casos incluso para que tu emprendimiento crezca, sí o sí tienes que ser una empresa. ¿Ya? Entonces, unas por otras. Está en manos de cada persona cómo quiere manejar y hasta qué etapa considera que estar de manera
independiente, vale la pena, y entre qué etapa de pasar de independiente a pasar a ser una empresa con aliados, socios o demás, vale la pena hacerlo. Entonces, eso ya es una perspectiva muy personal. No hay una fórmula específica para decir en este momento dejas de hacer y en este momento sí puedes hacerlo o viceversa. No la conozco, no conozco a nadie que la conozca. Y si la conocí, esa persona tuviera esa cuestión, pues Dios mío, o sea, tendría muchísima plata y todo lo que haría siempre le saldría bien. Como ustedes saben, muchas empresas, incluso las más grandes del mundo, tienen productos, tienen estrategias que les salen mal. La fórmula del éxito nadie la tiene. ¿Qué punto tienes que dejar? ¿Qué punto tienes que agarrar? Nadie la tiene. Pero formalizarse sí tiene una ventaja. Como esto de la página de MIPYMES, del gobierno, una vez más, son las reglamentaciones o las ventajas que el gobierno sí o sí les está garantizando, pero no son todas, hay más. Yo me tomé el atrevimiento de borrar algunas porque me parecían obvias y no necesariamente formalizándome yo podía tener acceso a ellas. Había unas que ser formal o ser independiente, pues igual manera no iba a afectar en ese tipo de beneficios, así que básicamente filtré un poco las actividades que pues considero que sí van de la mano si uno formaliza una empresa. Y después obviamente hacerla pública la calidad de empresario, es decir, tú legalmente vas a tener una razón social constituida, la cual vas a poder hablar, vas a poder hablar de tu marca, de tu nombre, de que es tuyo. Es algo que de una u otra manera ya te identifica, además de personas, sino como una entidad, como una aglomeración, como un conjunto de personas que están trabajando para lograr que algo sea mucho mejor. Más no solo Andy Rodríguez trabajando solito como un loquito, dándole, 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 sino mientras tiene una estructura, ha querido planificar, ha contratado a unas personas y creó una marca, una sombrilla que genera todo este tipo de procesos, productos y servicios de la mano con toda una estructura que lo soporta. Entonces, y ser pública esa calidad de empresario. Eso es ideal. Si tú quieres como tal abordar a clientes más serios. Como también les comentaba en otras de las charlas anteriores, hay muchos clientes en Colombia, las empresas, normalmente las multinacionales o las empresas grandes, normalmente no contratan con personas naturales. ¿Ya? Ni siquiera con empresas a título de personal, sino que siempre tratan de buscar una empresa, porque una empresa de una u otra manera tiene garantías. ¿Ya? Entonces, segundo, brinda una seguridad jurídica, obviamente como les comento, si tú te llamas empresa X, ¿cierto? Y alguien trata de, pues, de tomar tu nombre y se llama empresa X1, tú cualquier cosa que de pronto llegue a hacer a tu nombre y tú después puedas demostrar, no, mira, que esta persona facturó, hizo de todo y trató y creó fue un alias muy similar al mío, pero al final de la historia, mira que no era yo. Mi resolución de facturación es diferente, mis facturas son diferentes, a pesar que es el mismo nombre con la misma costilla, si te das cuenta de un número uno al final, no soy yo. Eso da seguridad jurídica, de que alguien pues, de una u otra manera quiera embaucarnos o quiera colocar cosas a nuestro nombre. Si eres persona natural, igual puedes hacerlo y puedes defenderte, pero es más dado a tener problemas. Si tú tienes homónimos en Colombia, si tienes personas que se llamen como tú, y esas personas son malas en el país, posiblemente cuando tú vayas a salir del país o hacer algunas cosas, posiblemente tengas problemas si tú no seas el malo. Entonces, lo mismo pasa aquí, pero en el caso de ser una empresa, como tú eres un registro único, un identificador único, una tributación única, eh, vas a blindarte en ese caso pues, de fallos jurídicos en tu contra que no tienen que ver contigo. Dale, protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio. Esto básicamente es repetir las otras cosas que dijo ahorita. Facilita la participación en licitaciones y procesos de selección del Estado. Como les comentaba, el Estado está ya dando varios incentivos a negocios con el fin de promover la creación empresarial y de facilitarle a los contenidos digitales y al mundo de tecnologías 4.0 todo lo relacionado con apoyos económicos, logísticos y de servicios para que las empresas puedan crecer. Normalmente tú solo puedes hacer eso, casi siempre, por no decir siempre. De hecho, con el Estado creería que siempre, si tú estás constituido como empresa. Dale, brindar la posibilidad de inscribirse en capacitaciones gratuitas, foros, no sé qué, sí. En general, tú vas a una cámara de comercio, las cámaras de comercio dan muchos servicios anidados a ellas. Y si tú eres una persona natural, pues no puedes acceder a ellos. Y las cámaras de comercio dan muy buenos servicios, que les recomiendo que se echen una pasadita si van a hacer eso y pues saquen el máximo provecho de ellas. Capacitaciones legales, capacitaciones administrativas, contables, financieras y muchas otras. Facilidades para acceder a recursos no reembolsables, porque lo repito, como Bancolde, Fondo Impulsa, Fondo Sena, Fondo Emprender. Ese tipo de fondos que tú puedes crear productos, que tú tengas en la cabeza y que tú necesites plata para poder llevar ese producto, esos fondos de por sí ya te dan eso, si eres empresa. Eso ahondaremos con él mañana. Y participaciones en ruedas de negocios nacionales e internacionales. El gobierno cuando dice, vamos a sacar una comisión de las empresas que hacen contenidos digitales en Colombia,
lo hace bastante pro Colombia, ellos no vayan a llamar a Sutanito, que es el animador de Pixar, ¿ya? Porque por mucho que sea el animador de Pixar y que sea el duro de los duros, Sutanito no puede entrar dentro de la misión porque Sutanito no es una empresa. Entonces, ese tipo de cuestiones invitan, por ejemplo, a la empresa X, que a pesar que el trabajo que tiene no es tan reconocido como el de Sutanito, es una empresa que exporta, que hace las cuestiones, que tiene sus servicios, pero que sí fue invitada y que el gobierno puede de una u otra manera patrocinarle. Este tipo de cuestiones para seguir promoviendo que en Colombia hay empresas que hacen esto, bien sea regional, sea local o bien sea internacional. Y por otra parte, pues ya para ir cerrando la presentación, hay un tema clave y yo pienso que a nivel de herramientas tecnológicas, de aspectos de legales, de emprendimiento y contenidos digitales, es importante siempre tener. Y es que cuando nosotros queremos emprender, normalmente no sabemos muchas de las cosas que emprender significa. O en algunos casos no tengamos las habilidades técnicas, tecnológicas para hacer un emprendimiento completo. De pronto yo soy un excelente animador 3D, pero soy un muy mal ilustrador. ¿Bien? Que necesito la ayuda de un ilustrador que me ayude a hacer un buen concept para hacer una buena animación. O pongamos el caso que yo quiero crear una aplicación. Tengo una excelente idea, soy un duro en experiencia de usuario, en interfaces, pero no sé programar, ¿cierto? De buscar a alguien que me coja y me ayude y me ayude esa parte de mi emprendimiento y el programa y yo pongo esta parte y hagamos algo juntos, eso obviamente facilita de una u otra manera la forma de trabajo. Entonces ahí es donde va la palabra, la reflexión que dejo para todos aquellos que quieran emprender en contenidos digitales en el país y es aliados. Buscar aliados, tener aliados es clave hoy en día para tu poder crecer. Es, obviamente, como todo en la vida, no es la garantía de que tú teniendo muchos aliados vas a crecer muy rápido, porque hay casos, obviamente, o sea, que son muy pocos y muy aislados, de una sola persona logra crecer, logra levantar una empresa. Básicamente la empresa viene siendo él solo durante muchísimo tiempo, toma mucho renombre él solo y posteriormente ya se termina uniendo y logra crecer. Pero esos son casos muy aislados y no los recomendaría. Porque todo es posible, pero obviamente va a ser mucho más difícil. Entonces, que ustedes cuenten con alianzas o con personas conocidas o con el amigo de un amigo, donde les ayuda a hacer cuestiones legales, contables, empresariales, administrativas, de desarrollo. Toda esa información, todo ese conocimiento que las personas les pongan a ustedes, o ese granito de arena a la hora de ustedes empezar su emprendimiento, créanme que les va a ayudar mucho, 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 mucho. Pero también de resaltar que hay veces nosotros confiamos porque, digamos, desconocemos un tema. Digamos, yo no sé nada de la parte legal, pero sé que mi tío es abogado. No sé qué en la escala de 1 a 10 qué nivel de abogado es mi tío, pero pues él es el abogado, sabe más que yo, ¿verdad? Yo voy, mi tío me asesora, pin, 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 yo hago las cosas como me dijo mi tío. Ay, hago mis actas, no sé qué, termina la cuestión. Pero cuando pasa el tiempo y logra, pues llega a haber algún tipo de problema, me di cuenta que lo que me asesoró mi tío estaba mal, ¿vale? Y que la escala de abogado de mi tío a nivel empresarial era 3 de 10. Él es un duro en caso de, no sé, demanda por alimentos familiares. Pero en la parte que son empresarial, mi tío era un 3 de 10. Y lo que hizo fue mal asesorarme. Entonces, escoger a los aliados es importante. No solo escoger lo que tengamos al alcance, sino saber escoger los aliados, tener un criterio. ¿Ya? Entonces, por eso ya existen centros y lugares donde uno puede, como tal, minimizar el riesgo de que la asesoría que tienen sea mala. Si van a la DIAN y piden que le expliquen algo de la DIAN tiene todo el conocimiento para explicarles algo muy puntual de ellos. Si van a una cámara de comercio, pues tienen toda la infraestructura y conocimiento para explicarles algo relacionado con ellos. Es apóyense, pero ojo, siempre sean cuidadosos con la ayuda que reciben. ¿Ya? Entonces, el contar con personas que tengan habilidades complementarias a las tuyas y que compartan tu misma visión de emprendedor servirá en los momentos de necesidad. Tal cual como lo dice la frase, eso no creo que hay que explicarle mucho. Eso es básicamente complementar mis debilidades con la fortaleza de otros y que sean las debilidades de él y mi fortaleza. Ese complemento son fórmulas que normalmente apoyan mucho a tener una mejor garantía de éxito. Y obviamente aquí, pues, lo que les comentaba, todo un aliado, y lo quiero nombrar, un aliado clave para las empresas de contenidos digitales en Colombia. Si ustedes van a hacer una aplicación con ProColombia, ProColombia les va a pedir todas y cada una de las cosas que estamos en estas diapositivas. Pero ProColombia va a ayudar a que su empresa se visibilice a nivel no solo nacional, sino internacional. Que esa empresa coja cancha, como dice uno. Como cuando sacan a los jugadores de fútbol a que se vayan a foguear, lo mandan a un amistoso contra un equipo fuerte y mira qué tal se comporta.
Ese tipo de actividades, ese tipo de patrocinio, ese tipo de cuestiones las da el gobierno, las da Colombia, pero solo las pueden ustedes acceder y soñar con salir del país y conocer el mundo de los contenidos digitales y ahondar más en eso si ustedes como tal tienen la disposición y le dan el esfuerzo necesario pues para poder pasar por todos estos temas, hacerlos bien y hablar con ellos para que sean sus aliados. Siempre Colombia saca convocatorias, siempre Colombia está apoyando en la asistencia, ferias de contenidos digitales, las más reconocidas del mundo, en América, en Europa, en Asia. Hablemos del Tokyo Game Show, hablemos del Gamescom, hablemos de la GDC, hablemos del PAX, hablemos de la Feria de Aplicaciones Móviles en Barcelona, la que ustedes quieran. Colombia y ProColombia tienen participación en ellas y son aliados claves en la industria de contenidos digitales. Recordemos algo y es que Colombia no es una primicia ni el número uno en contenidos digitales. Aún estamos lejos de serlo. Es decir, nosotros tenemos que todavía ir afuera a aprender, o en este caso ser muy proactivos y muy cuidadosos con la información que cogemos en Internet para ser proactivos, aprender y saber enfocar la industria para que estemos en talla internacional. Y con eso pues quiero cerrar pues mi presentación del día de hoy. Nuevamente los invitamos a acceder a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar nuevamente pues toda esta información. Con todo el cariño pues pueden dejarnos sus comentarios y estaremos en la medida de lo posible respondiendo a las dudas que tengan. Mi nombre es Andrés Rodríguez y le agradezco nuevamente a todos por su asistencia y les deseándoles una bello resto de tarde y una bonita noche.